los perfumistas utilizamos un lenguaje muy musical, ¿no? A nuestra mesa la llamamos piano, a cada uno de los ingredientes lo llamamos nota, a cada uno de los grupos de ingredientes, pues, por ejemplo, las notas cítricas lo llamamos un acorde y a la fórmula final le llamamos una composición. Entonces utilizamos ese lenguaje musical porque el perfume tiene que salir de forma armónica. Tú en una orquesta tienes timbales, oboes, violines, chelos y flautas y tal, pero no tocan todos a la vez. Cada uno tiene su momento, ¿no? Tiene su parte para que funcione de forma armónica toda la composición. Pues el perfume es igual, a través de enlaces químicos vas consiguiendo que unas notas y luego las propias notas que tienen una volatilidad específica cada una, ¿no? Las hay más volátiles y las hay más pesadas. Entonces cada una va a salir en su momento. Y así es como se crea un perfume, como lo creo yo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Atlanta Podcast. Estamos muy felices de estar hoy aquí. Tenemos a un invitado que es algo tremendo. Tenemos a un hombre que no solamente es un gran empresario dedicado al mundo del lujo, sino que es capaz de expresar sus emociones, sus vivencias y sus pensamientos a través del maravilloso arte del perfume. Un hombre que tiene más de 25 años de experiencia en este sector, reconocido mundialmente, con el que vamos a estar hablando no solamente del mundo del lujo, del marketing que hay detrás de ese mundo, del mundo de la empresa, sino también de cómo sus emociones se ven plasmadas en estas creaciones. Por favor, tenemos a Daniel Josier. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Os deseo toda la suerte del mundo con este nuevo podcast y que sea el primero de muchos o el segundo de muchos, no sé cuál seré yo, pero os deseo toda la suerte del mundo. Y muchas gracias por atenderme. Un placer para nosotros. Bueno, Iván ya nos ha hecho una pequeña introducción de cómo eres, pero nos gustaría de tus propias palabras que nos explicases un poco quién es Daniel Josier. Bueno, la introducción que ha hecho Iván ha sido excesiva, pero sí os cuento un poco quién soy. Efectivamente, llevo 26 años trabajando en el sector de la perfumería. Entre el 1998 y 2017 trabajé para la industria, para las grandes marcas comerciales, marcas como Carolina Herrera, Rabanne, Ricci, Prada, Valentino, Versace, Sisley, muchas. En 2010 creo paralelamente una pequeñísima empresa, mi empresita, pues para, bueno, en principio como un juego, como una cosa para mí, para mi entorno más cercano de creaciones de perfumes mucho más diferentes o más personalizados. Pero bueno, la bola de nieve empieza a crecer y en 2017 decido ya dejar la industria y dedicarme en exclusiva a mis propias marcas. Desde el 2017 pues trabajo en exclusiva para mí mismo y para crear marcas de perfumes de autor, perfumería nicho, que se llama, y son pues marcas independientes que se salen un poco de los cánones comerciales y del mundo del marketing. Vaya salto. Hablaremos de todo esto del nicho, el mass market, creo que se llama high market, todos esos distintas categorías que hay dentro de la perfumería. Pero antes queremos, desde un punto de vista más general, ¿qué es para ti la perfumería? ¿Qué arte representa la perfumería? Bueno, la perfumería es un arte más. Todas las artes, las grandes artes, trabajan con los sentidos. El gusto, la vista, el olfato, el oído, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de expresión, como cualquier otro arte, en el que tratas de maximizar
uno de los sentidos. Igual que la música trata de hacerte generar emociones a través del oído, y la pintura a través de la vista, pues el mundo de la perfumería trata de contarte películas, de contarte ideas, de hacerte viajar o de traerte recuerdos a través del olfato. El olfato es nuestro sentido más antiguo, es el más ancestral, es el más animal de todos nuestros sentidos, y quizás es el más olvidado, quizás porque es el más animal y es el más antiguo, es el que menos utilizamos, pero cuya capacidad de generar recuerdos y de hacerte trasladar es muy, muy importante. Es muy evocador el mundo del perfume. Y ahí es donde yo pues entro a contar mis historias de la mejor manera que sé, que es a través del olfato. Muy bueno, muy bueno. Quería preguntarte si a través de estos perfumes que tú creas, ¿qué es lo que quieres llegar a transmitir? Bueno, llegó un momento dentro del mundo de la industria, a partir del año 2000, 2000 y poco, donde se globaliza todo el mercado, desaparecen prácticamente las fronteras, es la aparición de Internet, etcétera, etcétera, y las compañías se vuelven completamente globales. Eh, por ejemplo, en los años 80 y los años 90, una marca tan conocida como Carolina Herrera, por ejemplo, eh, era diferente si lo comprabas en España que si lo comprabas en Francia. Dos países ¿Por vecinos, qué tema? porque se buscaba el perfume o el gusto local. Eran compañías que eran mucho más locales porque no había la capacidad eh, de exportar y de importar tan fácil. Entonces era el mismo perfume, el Carolina Herrera 212, lo que sea, eh, pero en España tenía unos restos, unos trazos más pues de lavanda o de pinacia o de cítricos, que es lo que gusta más en España, y el mismo perfume en Francia tenía esas trazas más avainilladas, porque el gusto francés es muy de vainillas. Entonces, eso a partir del 2000 y poco desaparece. Y entonces las compañías se vuelven absolutamente globales y creas un perfume que tiene que gustar a un señor de Cádiz y a uno de Singapur, el mismo. Entonces todo se vuelve mucho más genérico, el abanico es muy amplio en cuanto desde el punto de vista de creación, tienes que hacer cosas que gusten a todo el mundo. Y llega un momento en el que yo personalmente, y no soy el único, sino que en esos años aparece el mundo de la perfumería de autor y de la perfumería nicho, y que son varios perfumistas que salen, digamos, de la industria o se ponen en paralelo a la industria para hacer creaciones pues diferentes, más personales, más creativas y que se saliesen de esos márgenes que marcaba el marketing tan estrechos. Entonces así es como yo salgo de ese punto de comodidad de la industria, que era todo muy fácil, y busco expresar otras cosas a través de los perfumes. Y ahí es cuando creo la marca Daniel Jossier, que son experiencias propias, pues son experiencias a lo mejor de una tarde de sábado muy luminosa, jugando con mis hijos al fútbol en un parque de magnolios, y ahí nace un perfume que se llama Magnolia. O más recientemente, pues uno que es un poco llamativo, que se llama Heart Attack, y que pues expresa las fases de un infarto, que es algo que a mí me pasó pues el 20 de julio del 21, y que es un perfume pues que tiene una salida punzante, que es el primer golpe en el pecho cuando tienes un infarto, después tiene una parte muy limpia y metálica, que es digamos la fase del hospital, y luego tiene unos fondos de madera muy cálidos, que un poco es la paz del hogar cuando ya te estás recobrando. Entonces, es una forma de contar historias a través de los perfumes, y que eso no tiene cabida en el mundo comercial, en las marcas comerciales como las conocemos, y entonces la perfumería de autor y la perfumería de nicho te permiten hacer eso, ¿no? Expresar cosas mucho más personales a través de un perfume. ¿Todas tus creaciones se basan en algún tipo de experiencia que has tenido?
Yo diría que sí. Sí, todo lo que son la marca Daniel Jossier, Signature, son experiencias personales. Luego hay una marca propia también que es History in Drops, que no son experiencias personales porque no soy tan mayor, porque lo que trata es de contar la historia de los perfumes desde Mesopotamia hasta nuestros días, pero sí que es una línea de perfumes que tiene una labor de documentación muy importante, ¿no? De estudiar qué era cómo evolucionaban los perfumes en aquellos tiempos y traérnoslo a nuestra época. Y luego los perfumes que creo para otras marcas, pues son las historias personales o las necesidades o las creencias de esas otras marcas, ¿no? Hay una marca que se llama Taui, que es una marca norteamericana, aunque está también presente en Europa, que pertenece a dos mujeres y que fue creada durante la pandemia, esa marca. Entonces está muy basada en la resiliencia, ¿no? En la capacidad de sobreponerse a los avatares de la vida. Y entonces todos los perfumes tienen que ver un poco con ese mundo de el redescubrirse, la paz interior, la resiliencia, el reponerse. Entonces todos los perfumes tienen esas historias detrás. Sí es cierto que, bien sean historias propias o historias ajenas, sí que solo acepto proyectos que a mí personalmente me vibren dentro, ¿no? Claro. Me conmuevan o me, o me sienta vinculado emocionalmente con esas creaciones. Volviendo un poquito a lo que comentabas antes del nicho, el mass market, high market, nosotros tenemos entendido, si me equivoco me corriges, Lo tenemos haré, la categoría te- de mass market, que es lo más comercial, ¿no? Aquellos perfumes que se encuentran en los supermercados, que son perfumes relativamente baratos. sí. Luego tenemos el high market, que son aquellos perfumes más comerciales, los famosos, ¿no? Las marcas que comentabas antes, Prada, Chanel, Paco Rabanne, etcétera. Y luego ya pasamos a la parte del nicho. Sí, esos son los tres grandes, digamos que entre medias habría que poner algunos más, ¿no? Pero sí encontramos desde el mass market, es efectivamente lo que podemos encontrar en los supermercados, tal, son perfumes que se van a mover eh, por debajo de los 20-25 euros. Después hay un mercado eh, de marcas, digamos, que no es un high level, sino que es un medium market, eh, donde nos podemos, pues, son perfumes son los 25 y los 50 o los 60 euros. Después está las grandes marcas, digamos, eh, Chanel y Saint Laurent y tal, que es pues el high market. Y luego ya está la fase de perfumes de autor y perfumería nicho, ¿no? Y dentro de lo que es lo que llamamos perfumería nicho está esas dos vertientes, la perfumería de autor y la perfumería nicho. La perfumería de autor, como bien dice la palabra, es un autor que está detrás y que trata de contar una historia. Es mi caso, ¿no? Y luego está la perfumería nicho, que lo que busca es generar experiencias olfativas, digamos, más extremas, eh, que se sale completamente de lo que es el mercado. Entonces, pues hay perfumes que huelen a establo o a sudor de caballo después de una carrera. Bueno, de hecho, Entonces, hubo un perfume que me regaló Iván, que seguramente lo conozcas, que es el Tommy Shelby, Thomas Shelby. que claro, intenta reflejar un poco las calles de Birmingham Cierto. y te dice que a lo que va a oler es a barro, gasolina claro, y carbón. Yo claro. lo detestaba y a ti te encanta. Sí, sí, y es Claro, curioso entonces también. son perfumes que, digamos, son difíciles de usar, pero que generan una experiencia olfativa muy importante porque te trasladan, ¿no? a ese punto. Entonces son, digamos, dos mercados que están muy fuera de lo que es el mundo comercial que conocemos, pero que son, pues, maravillosos. Porque, ¿qué te voy a decir? Porque yo estoy ahí dentro, o sea, Yendo un poquito al mundo del lujo, al mundo del nicho. Entendemos que cuando es un precio más alto, evidentemente vuestro público es un público con un cierto poder adquisitivo. sí y no. Es decir, dentro del, dentro del mundo del nicho y del perfume de autor también hay muchas vertientes. Eh,
En mi caso concreto, que digamos soy caro con respecto a las marcas comerciales y barato dentro de lo que es el mundo del nicho, en mi caso hay un poco de todo. Hay gente que tiene mucho poder adquisitivo y hay otras personas que no tienen tanto poder adquisitivo, pero que quieren acceder porque son verdaderos amantes de la perfumería o coleccionistas o frikis de este mundo que a lo mejor no tienen unos grandes presupuestos, pero que quieren acceder a algo bueno y que se salga y que se salga de la norma. Y luego dentro de lo que es el mundo nicho nos vamos a encontrar dos vertientes. Sí que son elementos más caros, en muchos casos por la calidad de la materia prima, porque utilizamos materias primas que son más complicadas, son más complejas, son más difíciles de encontrar y por tanto son más caras. Y luego hay un concepto de lujo en cuanto a posicionamiento de mercado y posicionamiento de marketing y que no es justificado por el valor, digamos, el coste de las materias primas, sino por el posicionamiento que esa marca quiere tener. Hay una marca británica, por ejemplo, que vende sus productos pues, en sitios muy exclusivos como Harrods o Meghan Market, Bergmans en Nueva York y tal. Pues las botellas pues, cuestan 1.000, 1.200, 1.500 euros la botella, que no es justificado por el valor del líquido que lleva dentro, pero que es un posicionamiento de marketing para que solamente puedan acceder personas con muy alto poder adquisitivo, ¿no? ¿Cómo de importante es ese marketing? Bueno, es importante porque te va a colocar, ¿no? El mantenimiento lo da el propio mercado. Es decir, no es una labor eh, excesivamente ardua o compleja la de posicionar un producto en el mercado, porque al final te lo va a posicionar tu propio mercado, ¿no? El propio mercado es el que te lo va a posicionar. Entonces, sí que creas un producto en el que visualmente tiene que estar muy presente el lujo, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en el mundo de la perfumería, curiosamente los tapones. Que el tapón tenga un peso específico, porque eso viene culturalmente del mundo árabe, porque el mundo árabe tradicionalmente, ¿vale? Y en la historia, es un mercado de bazar. Entonces se compraba en los bazares, en los mercadillos, eh, que se ponen a tope, ¿no? Y entonces, ante tanta oferta como podías encontrar en esos mercados, el árabe decidía cuál era un buen perfume por el peso del tapón. No se ponía a olerlo, se cogía el tapón y si pesaba decía, este perfume es bueno. Y entonces ahí sí es muy curioso, pero se generó esa cultura y entonces el peso del tapón es algo muy importante, ¿no? O que se utilicen materiales, por ejemplo, como el Zamac, que es el que yo utilizo en mis tapones en vez de un plástico, ¿no? O un Surlyn. Entonces, ese concepto visual y de Bueno, peso y de propio y de peso. peso del propio cristal, de la propia botella, o que el packaging sea un packaging fuerte, robusto y tal, que sea sólido te genera una imagen de marca que ya te coloca, ya te posiciona en unos puntos. Y luego la propia distribución es una distribución de lujo. Es decir, las marcas o las tiendas de perfumería nicho son perfumerías muy exclusivas donde solo aceptan perfumes exclusivos y por tanto son ellos los que te van a guiar. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve cuando lancé mi propia línea. Para mí era muy importante, porque yo llevaba mucho tiempo trabajando en el sector y siempre decía, es que lo que hay que darle importancia es a lo que va dentro de la botella, no a lo de fuera, a lo que va dentro. Entonces hice mi primera línea y perfumes muy bonitos y muy buenos y tal, y los llevé a una tienda de aquí de Barcelona, que se llama The Perfumery, y me presenté allí, y digo, bueno, que soy un perfumista, que tengo aquí estos perfumitos y tal, y me dijeron, no, no los queremos. Te los dejo aquí en un rinconcito y los dejo ahí en depósito y dentro de un mes me paso y a ver qué pasa.
Total, que volví al mes siguiente y me dijeron, oye, que los perfumes son muy buenos, que estamos encantados, pero que son horrorosos. O sea, cambia el logo, cambia el tapón, cambia la caja, hazlos bonito, haz un tal. Y entendí que eso también es parte de la venta y que tienes que generar también ese punto de atracción para alguien que entra en una tienda exclusiva, encontrar un perfume exclusivo. Y gracias a Thomas, a Tom de The Perfumery, me guió y creé un logo pues muy bonito y un tapón muy chulo y una caja muy bonita y tal. Y en ese momento entré, pero ese concepto que yo tenía de perfumista, de lo importante es el líquido, es cierto, pero teniendo en cuenta también otros muchos factores que inciden en el público. Claro, al final es un poco que, por mucho que el perfume sea exquisito por dentro, si de por fuera ya no le entra por los ojos, es como la primera imagen, ¿no? De un perfume. Todo lo que... Sí, para mí eso fue una batalla perdida, porque yo era de los de decía, o sea, te lo puedo poner en una botella de plástico, de fombella, pero si el líquido es maravilloso, va a funcionar y la gente lo va a apreciar. Pero la distribución no lo entiende así. Entonces, al final, pues te adecuas a eso, ¿no? Y bueno, pues así fue y hoy estoy muy contento, claro. Volviendo un poco al tema de antes, en el que nos explicabas el cómo representabas una experiencia a través de los perfumes, yo tenía una pregunta y es, ¿cómo relacionas algo que quieres expresar? ¿Qué materia prima usar para eso en concreto? Bueno, mi forma de crear un perfume, no sé si es muy habitual, la verdad, pero yo primero lo escribo todo en papel. Entonces cuento la historia, hago un pequeño cuento corto de 4 o 5 folios de la historia que he vivido y cómo la quiero contar. Entonces en cada fase de ese cuento en mi imaginación va oliendo a una cosa. Entonces, Pero, a medida que... ¿cómo es eso? ¿Cómo que en tu imaginación va oliendo? ¿Imaginas Pues, el olor? ¿Imaginas olores? Sí, claro. Olores que todavía no existen. Pero eso lo hacemos todos. Si vosotros os ponéis ahora a pensar en las últimas vacaciones o vacaciones que hicisteis con vuestros padres cuando erais niños y tal, es muy probable que si te concentras y tal, pues te venga un olor a puerto de mar o a una montaña, a un bosque. A mí sí que o me a ha un pasado río. que a partir de oler algo digo, me recuerda a eso. Pero no... Pues al revés es el Oye, mismo camino. A la contraria, pero Te marchas más, ¿no? el camino es el mismo. Hostia. Entonces, cuando tú piensas tienes una experiencia, a esa experiencia le vas poniendo notas olfativas. Entonces, en cada párrafo, digamos, de ese cuento, voy diciendo, pues esto tiene que oler así, así, así. A partir de que tienes ese esqueleto, empiezas a hacer los enlaces entre las notas para conseguir esos grupos y que vayan saliendo de forma armónica, para que no... Un perfume tiene 3 fases. Las notas de salida, que son las que percibimos en los primeros 10-15 minutos, las notas de cuerpo, que nos va a durar pues desde esos 15 minutos hasta las 2 horas posteriores, y las notas de fondo, que es lo que le da duración, sostenibilidad al producto, pues para que dure 6, 8, 10 horas. Entonces, cada una tiene que salir en su momento, tiene que funcionar como una orquesta. De hecho, los perfumistas utilizamos un lenguaje muy musical, ¿no? A nuestra mesa la llamamos piano, a cada uno de los ingredientes lo llamamos nota, a cada uno de los grupos de ingredientes, pues por ejemplo, las notas cítricas lo llamamos un acorde y a la fórmula final le llamamos una composición. Entonces utilizamos ese lenguaje musical porque el perfume tiene que salir de forma armónica. Tú en una orquesta tienes timbales, oboes, violines, chelos y flautas y tal, pero no tocan todos a la vez. Uno tiene su partitura. Cada uno tiene su momento, ¿no? Tiene su parte para que funcione de forma armónica toda la composición. Pues el perfume es igual. A través de enlaces químicos vas consiguiendo que unas notas
Y luego las propias notas que tienen una volatilidad específica cada una, ¿no? Las hay más volátiles y las hay más pesadas. Entonces cada una va a salir en su momento. Y así es como se crea un perfume, como lo creo yo. ¿Cuántos instrumentos hay en esa orquesta? ¿Cuántas materias primas se suelen utilizar? Bueno, eso también es algo que depende mucho porque el perfumista es un profesional que va evolucionando constantemente y que cada día aprende o descubre una nueva materia. También la tecnología industrial hace que aparezcan nuevas materias y que investigues y que conozcas nuevas materias. Entonces es algo que vas evolucionando. Cuando empiezas a trabajar en el año 98, pues yo a lo mejor conocía 200, 250 materias primas. Hoy en día estoy trabajando con 1900 materias primas. Y grandes perfumistas como Jean-Claude Delenat o Alberto Morillas, que ya son pues gente más mayor, con muchos más años de experiencia, pues pueden estar trabajando en torno a las 2.500, 3.000 materias primas, con facilidad, sí. Con lo cual, eso te da a entender que la combinación de, en mi caso, 1.900 materias primas, pues combinadas entre sí, te da millones de posibilidades de fórmulas distintas. Wow. El tema de las materias primas, yo entiendo que por naturaleza tenemos unas limitadas y también tienes ciertas restricciones para conseguir algunas. Ujú. Pero sí que nos hemos estado informando un poco y sabemos que la mayoría de las que son más complicadas de conseguir se han llegado ahora a sintetizar. Todas, Todas. se han sintetizado, es decir, al final la perfumería es un mundo químico, pero es que la naturaleza es un mundo químico, es decir, todos los elementos olfativos son moléculas, entonces todas las moléculas tienen una estructura química. Claro, Y se una puede vez que llegar a conoces calcar. esa estructura química, la puedes sintetizar, la puedes clonar en el laboratorio. Entonces trabajamos siempre con una combinación entre naturales y síntesis y luego elementos químicos que son propios, que no existen en la naturaleza y que han sido creados en un laboratorio. Es decir, el olor a asfalto Ah, claro. no es de la Eh, naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, pero lo podemos utilizar, ¿no? Lo tenemos sintetizado, o sea, lo tenemos creado como molécula química. Entonces tenemos esas tres partes: la natural, la síntesis, proviene de lo natural y que ha sido sintetizado en un laboratorio, y luego las moléculas químicas, que son creaciones propias del laboratorio. Entonces la combinación de esos tres elementos es lo que confiere el perfume. Por un lado, la naturaleza lo que te aporta es riqueza. Son moléculas muy ricas que te dan mucho poder, mucho valor, da una redondez a la nota perfumística muy importante. Pero por otro lado, las notas naturales generan muchas alergias y luego son difíciles de repetir en el tiempo, en el sentido de que la rosa que hoy crece en un jardín, el próximo año es diferente. Eso le pasa al vino, ¿no? Las viñas son las mismas, el terreno es el mismo, las barricas son las mismas y cada año le sale un vino diferente al buen hombre, porque depende de la climatología y de los elementos naturales. Entonces tienes esa conjugación. Hay momentos en los que tienes muy buenas cosechas y otros en los que no tienes tan buenas cosechas. Entonces tienes que jugar con esos elementos. La síntesis de laboratorio lo que te permite es que no haya cambios, siempre sea la misma molécula y por tanto siempre huele igual. Y luego puedes eliminar elementos alérgenos. Entonces, de forma que sea más delicado para la piel y que funcionen mejor para la piel. Rompiendo un poquito con toda esta parte técnica, materias primas, los distintos mercados, entendemos que trabajar en el mundo del lujo debe tener sus anécdotas, debe tener sus ricos complicados. ¿Cómo has vivido tú el meterte en este mundo del lujo? A ver, yo nunca tuve la intención, digamos,
de entrar en el mundo del lujo o de o de crear una línea de perfumes de lujo. Nunca fue mi intención, era una intención, pero ya te digo, creé mi empresa desde un punto de vista juguetón, no, no para crear empresas, sino porque quería hacer cosas diferentes a las que ya hacía. Porque yo la empresa la creé en el 2010 y yo seguí trabajando en la industria hasta el 2017. Es decir, para mí era un hobby, era un extra, era una cosa aparte, porque mi día a día era mi trabajo dentro de la industria, donde yo estaba muy bien, mi nómina, mi tal, todo a gustito. En el 2017 ya decido echar el resto con lo mío, pero la concepción siempre fue la de crear cosas fuera de los estándares de la industria y cosas que desde que a mí me nacían del alma, del corazón, de una forma de expresión artística. Como forma de expresión artística, tú no piensas si eso va a ser lujo o no va a ser lujo. Simplemente es tu forma de exponer las cosas. Que luego el mercado te lleva por ciertos caminos, ¿no? Y yo siempre me he dejado fluir mucho por donde me lleven. Entonces, por ejemplo, en las primeras experiencias que tuve en Emiratos Árabes, Emiratos Árabes es un mercado básicamente de lujo, 100%. Y entonces presenté pues mi línea, la que tenía en aquel momento, tal, que gustaba mucho, los perfumes gustaban mucho, funcionaban muy bien, pero por parte de mi distribuidor siempre me decía, ¿y algo más lujoso? Y yo, pues jabón de Metagoro en la botella, pero en plan así, uy, oro en la botella, sí, 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 sí. Y dije, pues, pero dije, pero no me voy a poner ahora yo a crear un perfume basado en el lujo y historias. No, no, yo cogí y dije, tengo varios perfumes que funcionan muy bien en aquel mercado, ¿vale? Le Musc, Vetiver y tal, algún otro, que funcionaban muy bien. Y dije, bueno, pues voy a hacer ese mismo perfume, pero con una versión más lujo. Entonces en una caja más grande, más fuerte, que va tumbado, el perfume va sobre una cama de seda Vale. y lleva oro dentro del interior de la botella. Y les dije, pues esto. Y dije, no, no. Maravilloso, eso sí es lujo, eso sí es lujo. El jugo, el líquido es el O sea, mismo. no cambia el sabor, No cambia o sea, nada. el sabor. olor. No, no, El no, no, sabor, ¿eh? el oro es un elemento puramente estético en la botella. No interfiere en absoluto ni en duración, ni en cambios de olor, ni en nada. Es algo puramente estético. Entonces el mismo perfume pasó a costar más del doble. Y fue maravillosamente acogido. Entonces, fue mi primera experiencia con el mundo del lujo y espero que este podcast no se vea mucho en Dubái, pero a mí me parecieron verdaderos gilipollas los que compraban el tema porque era el mismo perfume que yo ya les Claro, que vendía. igual lo buscaban por ahí y lo tenían Sí, dos sí. veces más Claro, barato. claro, sí, digo, es el mismo perfume, macho. Y cuando te lo pongas en tu piel va a oler igual, exactamente igual, simplemente Bueno, visualmente es otra historia, ¿no? Entonces, pues el concepto del lujo yo tengo ahí una lucha mía interior, porque me gusta mucho, mm, creo que es muy importante darle calidad. Eh, y yo lucho mucho y trabajo mucho para conseguir productos de calidad. Y la calidad es cara. Pero creo que es muy importante, o desde mi punto de vista es muy importante, que la relación calidad-precio sea la adecuada. Tú tienes un producto caro porque es un buen producto y es apreciado como buen producto y por tanto su valor es alto por parte del público. Ahora, esos lujos fariseos, desmedidos, de es igual de porquería que tal, pero te lo vendo a 6 veces su precio, por el hecho
bueno, de cubrir la necesidad de exclusividad o de tal, yo ahí no entro. Yo ahí no entro. Entonces, de hecho, he creado perfumes para otras marcas que yo utilizo las mismas materias primas, por lo tanto el precio debería ser muy parecido, ¿no? Porque las materias primas son las mismas. Y sin embargo, pues se vende la mitad de contenido, 50 mililitros, se vende a casi 250, 300 euros, que es como... Por el nombre igual, ¿no? bueno, pues porque lo han querido posicionar, en ese punto, y hay gente que es lo que busca, ¿no? Porque hay mucha gente que busca eso de, es que este perfume a mí me ha costado 400 o 500 euros, ¿no? Claro, es ese postureo que existe tanto ahora en la sociedad actual, pues funciona. Lo que pasa es que yo no entro en Bueno, ese al juego, final ¿no? pasa a ser una joya más de la que Claro, presumir, ¿no? claro. La gente que busca presumir de ello. Sí, por ejemplo, la línea de oro, que en Dubái es como la que mejor funciona, funciona también muy bien en Estados Unidos, pero funciona de una forma un poquito diferente, mientras que los árabes lo utilizan, o sea, lo compran para utilizarlo en su día a día y tal, porque además deja rastro de oro en la piel. Y en Estados Unidos hay gente que se compra el perfume de oro para tenerlo y enseñarlo a las visitas, y Ya, luego se compran el mismo perfume, pero sin oro, que es mucho para más barato, usarlo. para usar. Claro. Y entonces es el punto de decir, este es el que yo utilizo y el otro es el que enseño, ¿no? A la visita. Pero eso ha existido toda la vida. En España, por ejemplo, es un mercado donde han funcionado durante mucho, y siguen funcionando, los clones, ¿no? Las imitaciones de perfumes pues, comerciales, de Chanel, de Dior, de todos estos. Y, y está estudiado y está comprobado que por parte del mercado, tú te compras el Chanel para tenerlo en la repisa del baño Solo por el hecho de que que se sea. vea, y luego ahí guardadito al lado del papel higiénico, pues tienes la imitación de 15 euros, pues de todas estas marcas de equivalencias, ¿no? Entonces, así es como funciona el mercado y así funciona el mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar a clonar perfectamente un perfume? Se puede clonar con bastante facilidad cualquier perfume. Es decir, hay métodos técnicos lo suficientemente avanzados, en nuestro caso la cromatografía de gases, en el que tú puedes utilizar cualquier líquido, cualquier perfume, y cromatografiarlo. La cromatografía lo que te va a dar son las columnas de gases que se encuentran dentro de ese elemento. Cada gas es una materia y teniendo esas columnas de gases y tu nariz, puedes ir identificando qué nota es cada uno de las columnas, con lo cual ya tienen las proporciones de las materias. Y aproximadamente una cromatografía te puede dar entre un 85 y un 90% de la fórmula. Lo que no te va a dar es la calidad, digamos, de la materia prima utilizada. Es decir, tú percibes que hay una columna que es 33, ¿vale? 33%, y lo hueles y dices, joder, esto huele sobre todo a lavanda. Pues eso va a ser el 33%, ya sé que tiene un 33% de lavanda, pero no sé qué lavanda. No sé si es una lavanda natural Porque hay de la diferentes. Provenza, o una lavandina de Sigüenza, o una lavanda sintética. Eso es lo que no sabes, ¿no? Y luego porque el que trata de clonar, siempre trata de clonar a más bajo precio. Y por tanto te dice, oye, imítame este perfume, pero no te pases de este precio, porque lo que quiero es pelearme con este grande y decirle, he hecho lo mismo que tú, pero a mitad de Sí, que precio, ¿no? dice, Entonces, lleva la banda, pues claro, pero la banda. claro, pero La mientras que que la sea. marca original ha utilizado una lavanda natural, pues el otro ha utilizado una lavanda sintética, una lavandina o cualquier otra materia que es mucho más barata, ¿no? Entonces, pero sí se puede clonar de forma relativamente sencilla.
para los medios que tenemos actualmente es bastante sencillo. ¿Y vosotros ahí tenéis el autor original? ¿Tenéis alguna potestad para poder... No, no porque básicamente si hablamos de las grandes marcas, eh, las grandes marcas son dueños del packaging, del nombre y de la marca, o sea, de los logos, etcétera, etcétera. Pero no son dueños del líquido, es decir, no conocen la fórmula de lo que va del perfume, desconocen la fórmula del perfume. La fórmula del perfume le pertenece al perfumista o a la empresa de perfumistas. Que le importa tres carajos si te han fusilado o no te han fusilado. Les da igual, entre otras cosas porque, como he dicho antes, la cromatografía siempre te va a dar un 85-90%, pero nunca te va a dar un 100%. Con lo cual, desde un punto de vista legal, lo único que tú puedes presentar es una cromatografía. La cromatografía es la radiografía de tu perfume. Y ante un juez siempre va a haber diferencias. Son muy parecidas al 85 al 90%, pero no al 100%. Si se produce una cromatografía del 100%, haya habido espionaje industrial. Y eso sí es perseguible. Pero en lo que es el mercado habitual, todos los clones que nos encontramos y tal, de hecho, se ponen demandas todos los días por parte de las grandes marcas. Y siempre ganan los juicios porque el imitador ha utilizado el nombre. Claro, entonces te venden esto que se llama Pepito Gómez, pero te dicen o te ponen en un mail o te ponen por escrito para que el vendedor o vendedora de la tienda lo sepa, este se parece al Chanel número 5. Esa utilización por escrito, no sé qué, de una marca que no te pertenece en el juzgado de patentes y marcas, sí que es denunciable. Y entonces casi todas las denuncias que se producen por esto es porque han utilizado un nombre muy parecido, han utilizado el nombre real a través de comunicaciones, el logo se parece mucho. Yo he visto perfumes que se llamaba Carolo Herrero 121. O sea, y dices, a ver, Carolo, te has colado. te has colado. Sí, sí, te has Te has colado. colado. Entonces ya lo hicieron desaparecer del mercado. Entonces esas cosas, pero nadie ha conseguido ganar un juicio a nivel olfativo. Y yo he ido además a varios como perito para mediar entre marcas y nunca se ha podido, olfativamente no se ha podido llevar a ningún término. Curioso. Hablando de temas ya un poco más legales y todo, ¿tenéis algún tipo de limitación? Sí, ¿De restricciones? muchas y cada vez más. Es decir, ahora mismo estamos moviéndonos en IFRA 51, lo cual significa que desde la aparición de IFRA, que apareció a mediados de los 90, Ujú. se han producido 51 cambios. ¿Vale? Estamos en IFRA 51. Prácticamente todos los años cambia. IFRA no es ley, pero sí que IFRA es la International Fragrance Association y es la unión de la industria de la perfumería. Y lo que diga la industria de la perfumería se va a convertir en ley, ¿vale? En el caso de Europa, por reglamentaciones de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos, por la FDA, que son los que regulan y reglamentan todo el tema de la perfumería y cosmética. Entonces, tenemos muchas restricciones a nivel de utilización de determinadas materias que no se pueden utilizar en más de determinado porcentaje. Luego, en los últimos años hemos visto la desaparición de materias que ya no se podían utilizar, que eran totalmente prohibidas, y luego la dosificación de esos aceites en el producto final, ¿no? Tú no puedes hacer un perfume con cualquier esencia, sino con esencias que
las esencias también tienen unos límites de concentración, ¿no? Entonces te dicen, esta esencia en concreto no se puede dosificar a más de un 18%. ¿Pero es por algo en concreto o...? Por los niveles de alérgenos que nos va a Ah, proporcionar. Es decir, vale. cada vez hay elementos que producen alergias y entonces, eh, por ley, si hay un caso por cada 10.000 habitantes, ya es una materia que puede producir alergias y entonces ya tiene una reglamentación o unos límites de uso. Entonces, para que no te pases en esas límites. Y cada vez hay más y más y más límites y dentro de unos años, pues será Fonbella lo que vendamos, porque sí. En cuanto al tema del transporte, esto me genera mucha curiosidad. Mm. Es una botella de cristal y es un líquido totalmente inflamable porque lleva una gran cantidad de alcohol. ¿Cómo de difícil es el transporte, la exportación a otros países o incluso importarlo a España? Es muy complejo, es muy... Espero que este podcast no lo escuchen las autoridades, pero son verdaderamente imbéciles. Ni Dubái ni las autoridades, vale. Estamos recortando Sí, mucho tenéis público, ¿eh? tenéis que capar este podcast, no se puede escuchar ni Emiratos ni las autoridades portuarias. Tú puedes viajar a, no sé, a Suiza y vas con tu neceser, vas con tus 2, 3 perfumes, no hay ningún problema. Pero si se lo mandas a un cliente a Suiza eh, y es parado en aduanas, te lo devuelven, porque está considerado materias peligrosas y no puede entrar en el país. De ninguna manera. En la mayoría de los casos, sí, hay una manera y es que tú declares que es una materia peligrosa y entonces lo vas a declarar, entonces te van a dar unos cauces por los que tiene que ir ese material y entonces entra, ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando tienes un cliente que te compra un perfume que cuesta 120 y la declaración de materiales peligrosos cuesta ya 150 euros. O sea, solamente decir, esto yo a Hacienda, o sea, a las autoridades ya les tengo que dar 150 por haber dicho que mando un perfume. Entonces ya dices, el cliente no sale a cuenta, no puede pagar. Entonces, la distribución es, digamos, sencilla en grandes cantidades. Yo Claro, porque normalmente, pagas pues, lo mismo, ¿no? claro, sí, sí, la declaración No es por son siempre, unidad. claro, la declaración son 150 dólares o euros y tal. Y entonces yo todos los meses pues mando 1.500 perfumes a Estados Unidos. Ningún problema, va todo declarado, va todo perfectamente, perfectamente definido. Entonces, el problema están en los clientes unitarios, ¿no? Ahora que hay tanta venta online, hay muchas veces que es complicado el poder hacer llegar a un cliente de tal país o algo declarándolo, ¿no? Entonces, muchas veces lo mandas sin declarar a ver si pasa o no pasa. Claro. Y luego en el caso de España en específico es ya... esto no lo escuchan en España, ¿no? Bueno, ya es tontería máxima porque España tiene cerrada la frontera, la entrada a cualquier materia peligrosa, a cualquiera, ni declarándola. Entonces, somos así. Entonces yo, por ejemplo, creo marcas en Estados Unidos, que las creo en Miami, las fabrico en Miami y luego las quiero traer a Europa. Pues no las puedo traer a España, porque no pueden entrar. Entonces, no sé si alguien, algún político, no, políticos no, porque estos no piensan, alguien que haya pensado alguna vez que España pertenece a la Unión Europea. Lo envías a otro Entonces, país. claro, yo en mi caso, por Francia. ejemplo, los mando a Holanda. A Holanda. Claro, y de Holanda a España Entonces, entran sin va de problema. Miami a Holanda, las autoridades holandesas no tienen ningún problema. Si declaro que es material peligroso, etcétera, etcétera, lo reciben perfectamente. Y como de Holanda a España no hay fronteras, pues lo traigo. Y en Holanda tienes que Claro. pagar igualmente esa Claro, declaración. en Holanda pago los aranceles O sea, que me en indican España las... estamos perdiendo dinero. Claro, en España perdemos dinero porque... No pagas los aranceles por traerlo aquí. Claro. Lo llevas a Holanda y luego te lo traes Claro. tú aquí a mano, ya. Exacto. Entonces,
Yo todas las importaciones que hago, las hago a través de Holanda, pago los aranceles holandeses, que los podría pagar a mi hacienda de aquí, nacional, pues no, pues se la pago a la hacienda holandesa. Y luego, pues transporte terrestre, como cualquier otro transporte, dentro de la Unión Europea no hay fronteras y por tanto absolutamente legal. Y no sé si ya te digo, no sé si alguien ha recapacitado en estas cosas, pero son las estupideces políticas que hay, y es que vivimos en la Unión Europea y cada país tiene una reglamentación distinta dentro de la Unión Europea. Es absurdo, ¿no? Entonces, eh, a veces el tema del transporte se dificulta por esta tontería humana, ¿no? Y en, Política, y en sobre todo. cuanto al transporte, ya no por el hecho ya legal, sino por el tema físico de cómo se protegen estos perfumes para transportarlos. Bueno, las materias peligrosas tienen un sistema de protección, digamos, de las cajas. Tú no lo puedes mandar en una caja o cualquiera, sino que son unas cajas ignífugas de un determinado ancho. Las cintas de embalar no son plásticas, son de fibra de no sé qué. O sea, es todo bastante más, todo muy adaptado, digamos, al material que tú estás enviando. Y todo va súper protegido de burbujas de estas de plástico y todas estas cosas. Y aún así, pues a veces llega alguno cascado, ¿no? Eso es una cosa también muy bonita del mundo del transporte. Esto no lo escucha ningún courier, ¿no? Pues tratan las cajas a patadas y las tratan fatal y sí que haces envíos a veces que le llega al cliente pues la botella rota o cualquier cosa de estas. Bueno, pues no lo va a escuchar nadie esto, ¿no? No, no, Está Vale, no, vale. complicado. Sí, no sí, te sí. preocupes. Volviendo un poquito al tema de las colaboraciones. Hemos estado investigándote un poquito a través de tu Instagram con tus miles de seguidores. Hemos visto los perfumes que has hecho con David Perdomo, actor gallego a quien le mandamos un abrazo y ojalá poder tenerle pronto por aquí. Sí. Hemos visto que habéis hecho Ojalá esta... lo tengáis porque bueno, David es la bomba, David es la hostia. Tiene tantas cosas que contar. Es un tío con una profundidad de alma. O sea, yo es un tío al que adoro, pero lo quiero más que a mis hijos. Y, y ahí queda eso. O sea, sí, sí. Yo, de hecho, si tengo algo que dejar en herencia, se lo dejo a David Perdomo antes que a mis hijos. Hay que ir para Galicia, para Sí, allí. totalmente. A eso quería ir un poquito. El hecho de que esto nace, ya erais amigos de antes, nace como una colaboración profesional que se termina convirtiendo en amistad. ¿Cómo es? Nace de, de un, de una coincidencia, de una cosa muy loca. Y es que una amiga gallega, Paula Durán, la mando besos desde aquí a Paulita. Paula es reseñadora de perfumes. Y entonces ella pues me seguía a mí, habíamos coincidido en algunos directos de YouTube, etcétera, etcétera, dentro del mundo de la perfumería. Y ella además pues es seguidora de David Perdomo y tal. Y entonces en el podcast del Nicho de David Perdomo, pues se entrevista a Dani Rovira, el actor, y tipo al que yo admiro mucho. Y en ese podcast hablan de un perfume mío, de Ambre Tabac. Entonces Paula me llama y me dice, tío, Dani Rovira y David Perdomo están hablando de Ambre Tabac. Yo no conocía ni a David, ni el podcast, ni nada, pero dije, coño, voy a verlo y tal. Me llamó mucho la atención. Y me sentí muy honrado, muy halagado y bendecido y tal. Y entonces, como tengo más cara que espalda, pues directamente escribí a Dani Rovira y a David Perdomo, agradeciéndoles pues el comentario que habían hecho y el señalar mi perfume, etcétera, etcétera y tal. Y, y la verdad es que yo con miedo de decir, dos tipos, o sea, los admirables dentro de su profesión y
y con un estatus importante y que deben de conocer a 100.000 millones de personas y que uno más ni me van a leer. Y sin embargo los dos me responden como, hostia, Daniel Josier. Admiración Sí, mutua sí, entre como diciendo. vosotros. Con lo cual ahí me di cuenta de que los dos han llegado a un estatus maravillosos y son imbéciles, porque digo, pero ¿cómo me tenéis a mí si yo no soy nadie, ¿no? Y total, que empezamos a hablar y David me dice, ¿por qué no vienes a mi podcast? Y yo le dije, ya, yo voy ya. Y me presenté allí. David hace un podcast muy especial porque lo hace en el salón de su casa, básicamente con amigos y muchísimos actores, escritores, etcétera, etcétera, gallegos, amigos personales como Dani Rovira, etcétera, etcétera. Y yo, digamos, era la primera persona que iba a recibir en su casa que ni le conocía. Y entonces ese día como que estaba todo muy formal, ¿no? Porque normalmente siempre recibes amigos en casa, pues los recibes de forma muy distendida y tal. Y a mí me recibieron como todo muy estiradito, que viene el perfumista y tal, no sé qué. Y se dieron cuenta al minuto de que era igual de imbécil que ellos. y, y entonces hubo una conexión maravillosa. Y, y- y ha pasado un año y puedo decir que para mí David es un tipo al que quiero, que lo considero familia y lo adoro, ¿no? Y con el que espero colaborar muchísimo durante los próximos años. Entonces, en ese podcast, a nivel de broma, él me pregunta, si tuvieses que hacerme un perfume a mí, ¿qué me harías? Entonces, bueno, pues le digo así un poco en plan coña y tal. También dentro de la coña, él me dice, tú es que tienes así con la barbita blanca, tal, no sé qué, tienes pinta de Sugar Daddy. Y yo, sí. Y entonces, de la broma, le digo, y me dice, pues ¿a qué olería un Sugar Daddy y tal? Y entonces, estamos de coña y tal, y yo ahí suelto todas las paridas que se me ocurren. Pero luego, como vamos formando esa amistad y tal, pues voy entrando en la gana de decir, oye, ¿y si lo hacemos? Y Te vas David, iluminando en ahí. ese sentido, David es como yo decir, sí, 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 Vamos, sí, vamos. sí, o sea, no dice que no. Y así pues creamos pues los dos primeros perfumes del podcast del nicho, el Beau Ténébreux, que es Los Bellos Tenebrosos, que es, digamos, dedicado a la figura de David Perdomo, y el Stupid Sugar Daddy, que es esa broma del Sugar Daddy en el que, digamos, estoy yo más representado, que me gusta hacer mucho el estúpido. Y, sí, sí. Y han sido pues dos creaciones de las que yo estoy muy, muy, muy orgulloso, que además están funcionando muy bien y que creo que van a ser las dos primeras de más cosas que van a haber. Qué bueno. ¿A qué huele? Stupid Sugar Daddy es una... Empieza como una broma y se convierte en una crítica, digamos, al postureo, a la figura del Sugar Daddy, que a mí me parece muy patética, ¿no? Eh, no, o sea, si eres Sugar Daddy de Emiratos Árabes y trabajas en alguna frontera, esto no lo veas porque te estoy hundiendo. Eh, entonces pretendíamos hacer un perfume como ya teníamos concebido el perfume de David, un perfume como masculino y tal, no sé qué, oscuro. Queríamos hacer un poco la contra, ¿no? Atraer, digamos, al público femenino y entonces hacer un perfume mucho más dulce, mucho más divertido, sexy, pero sobre todo divertido, ¿no? Con mucha chispa, ¿no? Y jugando con esa figura del Sugar Daddy, pero al que le habíamos puesto muy claramente delante, stupid, ¿no? Eres tonto y lo sabe todo el mundo, además. Y entonces había al principio
como un poquito de recelo por parte del público femenino, ¿no? De un perfume que se llama Sugar Daddy y tal, que es como una figura por la mayoría de la gente bastante rechazada, con razón, pero luego se dieron cuenta de que todo era una broma, un juego, una crítica, parodia. Era una una crítica, al fin y parodia al cabo. de ese Claro. tal. Hice un vídeo parodiando a esa figura que Lo he quedó visto, lo he visto. divertidísimo Lo he visto, es y increíble. quedó fantástico y que la gente lo entendió perfectamente, ¿no? Lo idiota que puedo llegar a ser en un minuto. Y, y el perfume ha funcionado muy bien entre el público femenino y ha gustado mucho por todas esas connotaciones, ¿no? Tengo una duda y es, ahora que has comentado el tema de que ha funcionado en el público femenino, ¿hay perfumes femeninos y masculinos? No, desde un punto de vista del creador, no. Tú trabajas con la naturaleza. Entonces, las flores están consideradas femeninas y las maderas están consideradas masculinas. Bueno, eh, digamos que hay una generalidad dentro de los gustos en la que a la mujer le gustan más las notas florales y a los hombres las notas más secas y más maderas, ¿no? Pero es algo que se tiene que coger con pinzas. ¿Por qué? Porque un perfume, cualquier perfume, hasta el perfume más simple, va a tener una salida con notas frutales en algún punto, va a tener un cuerpo con notas florales y va a tener unos fondos con notas madera. Todos, porque juegan, tienen ese rol. Es decir, poco lo que hablábamos al principio de la orquesta. Yo qué sé, ¿cómo se dice? A las mujeres les gustan más los violines y a los hombres les gustan más los tambores. Fantástico. Pero es que dentro de toda la composición de la orquesta, en un momento dado van a salir violines y en otro momento dado van a salir tambores, porque todos son necesarios para la composición. Entonces, las maderas te van a otorgar longevidad en la piel, van a hacer que dure más. Y las flores van a hacer que tenga más cuerpo, que vista más, digamos, ese perfume. Entonces, desde ese punto de vista, no hay perfumes masculinos y femeninos, porque además lo que depende básicamente, la gran diferencia entre hombre y mujer es la piel. Ahí sí hay diferencias. La mujer tiene una piel de poro muy fino, mucho más fino que el del hombre. En general, también hablo de generalidades, ¿vale? Tiene la piel mucho mejor hidratada, tiene la piel más fina. Las tres capas de la piel son mucho más finas. El hombre tiene el poro mucho más ancho, la piel mucho más gruesa, más seca. Entonces, esa sí que es la gran diferencia que hace que los perfumes funcionen diferente, una piel masculina y una piel femenina. Tú te pones este perfume, en tu piel y va a oler diferente que la piel de una chica. Nos ocurría con lo de... Funciona diferente. incluso entre hombres, ¿no? Porque con el perfume de Claro. Thomas Shelby, por ejemplo, de Tommy Shelby, nos ocurría y yo lo probé alguna vez y a mí me quedaba horrible y sin embargo a él Si hay le algo pega. que tenéis único, si hay algo que tenéis único, es la piel. Es decir, no hay dos pieles que sean iguales en el mundo. Eh, y por tanto, cada perfume funciona diferente dependiendo de la piel. Entonces, el perfume lo tienes que probar y ver si en tu piel es el adecuado o no es el adecuado. Pero no porque te lo diga marketing que esto es masculino o esto es femenino, sino porque te guste a tu nariz y porque quede bien en tu piel. Punto. Esa es la única diferenciación que habría que dar. Hay un gran perfumista al que yo admiro mucho que siempre dice que los perfumistas somos pintores sin lienzo. Tenemos los pinceles, tenemos los colores, pero el lienzo es la piel. Entonces, claro, si tú pones, no sé, una pintura en un óleo, en un folio, el óleo se va a mover, va a resbalar por el folio y va a quedar una tira así, un manchurrón. Si lo pones en un lienzo poroso y tal, de tela y tal, no sé qué, el lienzo, el óleo va a hacer y se va a quedar ahí fijo en esa tela. La pintura es la misma, los colores son los mismos, pero la piel es diferente. Entonces van a funcionar de forma muy distinta.
para mí no hay, yo por ejemplo en mis líneas, en ninguna de mis líneas pongo masculino o femenino. Pongo, úsalo, prueba, o sea, pruébalo y si te gusta lo usas y si no te Claro. gusta no lo uses. También Pero es una forma de no limitarte, ¿no? Es decir, es sí, una forma de no limitarme y es una forma de, de definir claramente lo que es mi trabajo. Mi trabajo es, o lo que yo trato de expresar, yo cuento historias. Entonces, da igual. yo cuento un ataque al corazón Sí, y, eso Y no es es masculino y femenino. y claro. eso pues se lo cuento Ujú. a todo el mundo, porque a todo el mundo le puede dar algún jamacuco. Entonces, eh, masculino o femenino, no. Sí hay veces en las que a nivel creativo puedes centrarte más en una figura masculina o una figura femenina, pero como musa creativa, ¿no? Pero, pero no significa que esté hecho para un hombre o para una mujer, sino un concepto, ¿no? De hecho, a mí, es que hablo mucho, pero en los perfumes me gusta mucho jugar con esa combinación de mundos tradicionalmente masculinos o tradicionalmente femeninos, ¿no? Entonces, yo tenía un perfume que se llamaba Bois de Iris. El iris, digamos, es una flor muy femenina, conceptualmente, y bois en francés es madera. Entonces, que es tradicionalmente pues, muy masculino. Entonces, juntaba, era como maderas de iris y tal. Entonces, la contraposición. Hay un perfume, mi perfume más famoso, más conocido, es Ambré Tabac, que juega con el ambré, que es el ámbar, que es una resina tradicionalmente de gusto muy femenino, porque da unos toques dulces, etcétera, etcétera, con la hoja de tabaco, que es más seca y que tradicionalmente está más vinculada al mundo masculino. Pues siempre hago esas combinaciones de traer a dos mundos, Para que no se decida a nadie. porque además, curiosamente, son perfumes que si lo prueba un hombre en su piel, le va a salir mucho más la hoja de tabaco. Y si lo prueba una mujer en esa piel más fina, con un poro más fino y tal, va a quedar más en la superficie y la volatilidad del ámbar se va a notar más. Entonces, el mismo perfume va a funcionar un poco. El mismo perfume son dos perfumes, por así decirlo. Todos los perfumes son distintos, claro. Un gran error que se produce en el mercado es cuando hueles a alguien, ¡ay, qué perfume llevas! Ah, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Porque a mi amiga o a mi amigo le queda muy bien este perfume y me encanta como tal. Y se lo compran y al día siguiente dicen, a mí no me queda igual. Claro, porque es que eres distinta, ¿no? Claro, entonces, esto es como, yo veo por la tele a George Clooney con smoking y yo me imagino con ese smoking, pero no somos iguales, porque tenemos las mismas piezas, pero yo las tengo descolocadas. Entonces, pues el mismo smoking no queda igual en mi cuerpo que en el suyo. Pues así es como funcionan los perfumes. Yo quiero ir a hablar un poquito más de la parte de empresa, digamos algo más conceptual, más de consejos. Has dicho que abriste la empresa en 2010, por lo tanto llevas casi 15 años. En estos 15 años, ¿cuál ha sido el mayor consejo, aprendizaje? ¿Qué es lo que más has aprendido desde el punto de vista empresarial? A no hacer caso a lo estudiado en las empresas, en los cursos de empresa. Curiosamente, yo siempre he sido un tipo bastante estructurado en cuanto a quiero ir por aquí, luego tengo que preparar esto, esto y esto y esto para ir por aquí. Y eso funcionaba antes, cuando yo estudiaba, ¿no? Eh, pero si me he dado cuenta de algo en los últimos años, es que todo va muy rápido. Eh, las redes sociales han venido para quedarse y para cambiarlo todo. Y si ya hablamos de inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, en el futuro, Nueva ya revolución. yo ya no lo espero estar muerto y ya es problema vuestro. Eh, Nos deja el marrón. sí, sí, para vosotros para siempre. Pero voy a contar una historia sin mencionar, pero cuando yo entré en Estados Unidos, una empresa con la que yo colaboraba, porque le hice un par de perfumes y tal, entró en paralelo
a mí, al mercado. Yo, yo tengo la máxima de allá donde fueres, haz lo que vieres, y si tienes dos oídos y una sola boca es porque escuchar es el doble de importante que hablar. Aunque no se note en este podcast porque estoy hablando mucho. Pero es muy importante escuchar y fluir. Es decir, si crees en tu producto, déjate fluir, déjate llevar, ¿vale? Porque ahí fuera hay gente que sabe mucho más que tú de lo que se está moviendo en el mercado. Tú sabes de tu producto y sabes más o menos dónde quieres llegar, pero no sabes cuál es el camino adecuado. Pues déjate llevar. Esta otra empresa, antes de entrar en el mercado, realizó estudios de mercado, estudios de no sé qué, un plan de marketing brutal, un estudio de casi entre 6 y 9 meses, ¿vale? Y a los 9 meses dijo, perfecto, ya tenemos estudiado el mercado, ya sabemos dónde queremos ir, ya sabemos dónde tal, no sé qué. Y entonces llamó a la puerta de la distribuidora le dijo, es que la buscaba hace 9 meses. Entonces, el otro, que vino de imbécil, yo, y dije, ¿qué es lo que queréis hacer? Pues mira, nuestra idea es esta, esta y esta y esta. Pues vamos a intentarlo. Vamos para allá, vamos todos a una y vamos a estar sin estudio de mercado y sin tal. ¿Por qué? Porque nos movemos en un mundo tan cambiante, tan rápido y además tan global. Porque antes sí que tenía mucho sentido estudiar los mercados locales, porque cada uno era diferente al otro. Y España no tenía nada que ver con Francia, y Francia no tenía nada que ver con Italia, e Italia no tenía nada que ver con Reino Unido. Pero es que ahora España es igual que Corea. A nivel de mercadotecnia, ¿no? de mercado. La aparición de las grandes distribuidoras tipo Amazon, que son mundiales. Eh, ya no hay el mercado local, es todo global. Entonces, al ser todo global, eh, tienes que funcionar de forma muy rápida. Entonces, los consejos es buscar profesionales, que eso es lo más complejo, porque no lo hay, porque ahora todo el mundo, digamos, todo se ha vuelto más rápido, todo se ha vuelto más liviano, todo se ha vuelto más superficial, ¿no? Y entonces la profesionalidad también es uno de estos factores. Entonces ahora cualquiera es empresario. Entonces, sí es importante encontrar las personas adecuadas en los puntos, en los distintos puntos del mundo y escuchar y saber cuál es el momento adecuado, pero no a través de grandes estudios sesudos y tal que te ralenticen la toma de decisiones. La toma de decisión tiene que ser muy, muy, muy ágil. Entonces, lo más importante, eh, lo más importante es sentirte orgulloso de lo que tienes en las manos, de sentirte orgulloso de tu producto y saber a dónde quieres llegar. Pero no te preocupes demasiado de los caminos, sino busca la dirección. Los caminos, los que te vayan llevando. Déjate fluir como Big Water, my friend, que decía el otro, ¿no? Que fluya. No, es que yo tengo que ir por este camino, por esta autopista. O sea, lo importante es la dirección. Lo importante es la dirección, porque eres incapaz de conocer todos los caminos de distribución en Australia, porque yo estoy aquí en España y no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saber que quiero llegar a Australia, saber que está en aquella dirección, pero si quieres ir muy rápido por una autopista y tu coche es lento, posiblemente te empiecen a pasar Ferraris y tal, y te quedes tan atrás en la cola que cuando llegue el peaje
ya se ha hecho de noche. Y a lo mejor hay que coger otros caminitos más lentos, pero más seguros para tu cochecito, con el que un poquito más tarde, pero llegarás a buen puerto. Entonces, eso es importante. Y ahora el problema que hay es, o todo tiene que ser muy inmediato, o no seas tan lento como los estudios sesudos de 17 reuniones para llegar al consenso de no sé qué y tal. No. En este mundo, en mi época se decía que el pez grande se come al chico, pero eso ya pasó a la historia. Ahora es el pez rápido el que se come al lento. Y lo que hay que ser hay que ser ágil en la toma de decisiones, pero teniendo muy claro dónde quieres ir. Uno de los problemas que hay ahora mismo en las empresas de nueva creación es que no tienen claro dónde quieren ir. Solo quieren ser, pues, quieren ser millonarios rápido, pero No tienen un objetivo, no tienen una un misión, objetivo, una una visión. visión. Yo tenía un mentor al que también le mando un abrazo desde aquí, a Joseph Brocky, que ¿Ese es el hermano de Thor? No, ese es otro. Vale. él en alguna ocasión me dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada y quiero saber qué piensas. Y es, si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto, es que lo lanzaste demasiado tarde. Es decir, hablando un poco de todo ese tema de los estudios de mercado, etcétera, él decía, yo no me voy a tirar meses y meses haciendo un estudio de mercado, voy a lanzar el producto, el mercado me devolverá algo, Que el estudio del mercado es el mercado. voy el que- modificando el que y te va a luego dar- llegará un punto en el que miraré atrás y diré, vaya mierda, lo primero que lancé, me avergüenzo de esa primera versión. Pero es que Poquito lleva lo que- 5 más para adelante. Claro, lo que tú nos comentabas de cuando le llevaste el perfume a The Perfumery, Exacto. claro, Sí, de decir, ahora lo puedes ver a lo mejor y decir, coño, sí. me Que en parte arrepiento. fue gracias al propio mercado que te Yo hizo. Exacto, los exacto. tengo en mi vitrina de mi despacho y cuando lo veo me río. O sea, Claro. me descojono, digo, Luego ¿cómo, lo cómo quiero podía ver ser el tan primero. feo este producto, ¿no? Sin embargo, yo pues, en el 2014 iba Orgullosísimo. orgullosísimo de lo que había hecho. Claro. El producto que hay actualmente no se parece en nada a aquel. Pero si me hubiese parado si en aquel momento cuando Tom me dijo, cambia el producto porque es muy feo, yo lo podía haber tomado como rechazo. Ujú. Como un ataque al Eh, ego. Es decir, Exactamente, con mi ego aquí arriba, digo, tú es que no sabes, no tienes ni idea, tal. Si nos hacemos un Ahora lo parón, explico, cortamos y... Paramos ahora un segundito. hacemos un corte y seguimos. nos comentabas que desde el punto de vista empresarial hay que fluir, que si tú no hubieses hecho esos cambios que Tom de Perfumery te estuvo comentando, quizá hubieses tenido unas mayores dificultades. ¿Cómo se puede traducir eso a tu situación actual? Es decir, en tu situación actual, ¿sigues fluyendo? Y si es así, ¿cómo lo haces? Pues hay un problema importante en el concepto de empresario y es el ego. Eres el dueño de la empresa, eres quien marca los designios de la empresa, eres quien marca el rumbo de la empresa, etcétera, etcétera. Eso a veces se puede confundir con creerte el más listo de la clase. Eh, Cuando a mí Tom me dijo los perfumes son muy buenos, pero son muy feos, yo me lo podría haber tomado mal, me podría haber enfrentado a eso porque es mi producto y te están metiendo con mis niños y tal. Y entonces se hubiese cerrado esa puerta se hubiese cerrado y tendría que haber seguido el camino por otro lado. Como yo entendí que esa persona era un profesional de su sector, yo creo perfumes, pero él los vende. Y confiaba en él, creí en él, entonces acepté todas esas sugerencias que él me dio y fui por ese camino que él me indicó. A veces el empresario tiene ese problema de creerse el más listo de la clase, de que él va con su producto hasta la muerte
y por eso se mueren tantos. No llegan, no llegan se caen por el barranco antes de salir, ¿no? Entonces es muy importante el fluir. Hay ciertas cosas en las que yo no tengo mis líneas rojas, ¿no? A nivel creativo. Por ejemplo, en el mundo del nicho, hay una comunidad muy importante con, digamos, bastante influencia dentro de las redes que me piden o critican, digamos, mis perfumes porque mis perfumes son fáciles dentro del mundo de ese nicho, ¿no? Son complejos con respecto a lo que es el mundo comercial, pero son dentro del mundo nicho, pues perfumes fáciles, que son llevables, etcétera, etcétera, y siempre me dicen, no, pero tienes que hacer un perfume muy apestoso. Apestoso. Sí, sí, porque lo que ellos buscan es una experiencia olfativa Claro. que les lleve a otro nivel, a otro mundo, Sí, algo a que no han, a no, que no otra han cosa. olido nunca, ¿no? Claro, algo que no hayan olido nunca, que sea completamente novedoso y hasta agresivo, ¿no? Pero no es mi forma de ser, yo no soy así, y yo cuento historias, y mis historias soy un tipo que tiene cierto sentido del humor, que se toma la vida con bastante relax y con bastante... Me gusta reírme de mí mismo y me gusta ser feliz. No me meto en broncas, no me meto en historias, no soy un tipo oscuro, es como soy. Entonces, mi línea ha de ser como soy yo. Tiene que ser una representación de lo que soy yo y de lo que yo quiero contar. Entonces tengo mis líneas rojas de por aquí no voy aunque me lo solicite el mercado, y tampoco voy a hacer una cosa muy comercial que tendría mucha venta porque no es como yo soy. Entonces, pero dentro de esos márgenes, dentro de esa carretera, dentro de esos arcenes que yo me marco, me voy a ir de un carril a otro según me vayan guiando. Y según me vaya guiando gente que es más lista que yo, o gente que de determinadas cosas sabe más que yo. Por eso es muy importante escuchar. Claro, entonces, por supuesto, sigo fluyendo y sigo creando basado en mis propias creencias y en mi sensibilidad, pero escuchando mucho a la gente que me rodea, que me puede guiar, que distribuye mis perfumes y que conoce el campo donde se mueve. Entonces, es muy importante el fluir, ¿no? Es muy importante no ir en contra de tus principios. La lealtad a uno mismo es lo más importante que puedas tener en esta vida. Ser fiel a ti mismo y leal a ti mismo, pero luego no creerte el más listo de la clase, que no lo eres en ningún caso. Claro. ¿Te consideras más artista que empresario? Sí. A ver, yo como empresario debo ser muy malo, ¿eh? O sea, debo de ser muy malo porque siempre tengo gente a mi alrededor que me dice, no, hazlo así porque yo tengo un máster en ESADE y un no sé qué, y un patatín y un patatán, y digo, pues no lo voy a hacer así. y, y lo hago a mi modo, a mi estilo. También es cierto que yo tengo un concepto, no de la empresa, sino de la vida. Eh, yo no pretendo hacer de mi empresa una gran multinacional. No es mi pretensión. Mi pretensión es hacer lo que quiero, hacerlo como quiero, reírme mucho y ser feliz. Y estar con mis hijos y estar con mi mujer y tomarme mis vacaciones, irme al cine, irme de cena y tal. Entonces, mi concepto de empresa es llévala hasta ese punto que te permita vivir bien. Pero no pretendo ser LVMH, ¿no? o Chanel o Procter Gamble o Amazon. No, que no pretendo eso. Entre otras cosas,
seguro que no sabría hacerlo, ¿vale? Entonces, en ese nivel, el empresario sí que tiene algo que yo no tengo y es esa ambición y esa capacidad de crecimiento y de nuevos mercados y de nuevas cosas. Todas esas cosas yo no considero que las tenga. Tengo muy claro lo que soy, lo que vendo y quiero mi empresita, mi pequeñita, que me dé para vivir y para hacer lo que realmente me hace feliz, que es vivir. Pero no, yo trabajo en algo que me encanta y que adoro, pero lo hago para vivir, no vivo para trabajar, trabajo para vivir. Entonces, en ese sentido, como empresario, pues soy nefasto. Y, y como creativo, pues no sé si artista, pero sí creativo. eh, Me siento mucho más cómodo porque sí que soy una persona que tiene una sensibilidad, que soy muy esponja en esas cosas para absorber y para transmitir. Y entonces, en ese sentido, me siento mucho más cómodo, ¿no? Voy a hacer yo un poquito de tu defensor, porque a pesar de que Pues ya, seas ya era hora que tienes 22 años y ya era hora de que me defendieras una vez, hombre. a pesar de que seas un empresario nefasto, como tú dices, estás en 2 países. 42 países. Tan nefasto no eres. ¿Crees que esa humildad, ese no ser empresario, sino ser artista, crees que precisamente eso es lo que te ha podido llevar a estar en tantos países? Quizás sí, quizás la falta de ego empresario, la falta de ego empresarial ha hecho que eh, yo no pretendía estar en 42 países. Eh, o no he buscado, digamos, de forma consciente y racional y estudiando esos mercados, voy a ir a estos países. Ha sido un poco, pues eso, el fluir, el dejarme llevar y ha funcionado muy bien el boca a boca, y de un país he saltado a otro, porque además siempre me han dicho, oye, ¿tienes distribución en Nigeria? No. ¿Quieres distribución? Pues sí, pues sí, pues para adelante, pues a ver quién, de qué manera y tal. Y siempre he creído mucho en el contacto humano. Al final las empresas, por mucho nombre que tengan y por mucho Nike o Porsche o Procter Gamble o Versace que sea, detrás hay una persona. Y con quién vas a negociar detrás de una mesa o en una comida o en un café o paseando por el monte, es con personas. Y al final tienes que creer y tienes que llegar a acuerdos muchas veces a nivel humano. Para mí es muy importante creer en la persona. Y si yo tengo feeling con esa persona, creo que voy a poder llegar a acuerdos. Y de hecho me ha pasado muchas veces que he conocido empresarios importantes que han podido llevar a mi empresa a otras cotas, pero es con lo que yo no he tenido feeling y he preferido no dar un paso atrás, ¿no? Entonces, porque tampoco tengo esa ambición de decir, quiero ser la No, también hostia, es ¿no? una coherencia con tus valores. Claro, Claro, entonces, al fin y al cabo, Ujú. te para riges mí, más por para mí unos ha sido valores. eso, mucho el fluir, el encontrar gente en el camino que me ha ayudado, que nos hemos apoyado mutuamente y que teníamos una visión de la vida y una visión de la empresa similar. Y eso es lo que me ha llevado a pues, estar en 42 países como si mañana estoy en 60 o bajo a 20. Quiero decir que eso al final es lo que te vas encontrando por el camino y donde yo he tenido suerte o talento es en dejarme, en dejar fluir sin perder mi esencia, ¿no? Para mí eso es lo más importante. ¿Tienes alguno de esos 42 países, uno en concreto o alguno del que digas cómo he llegado aquí?
El primero. El primero. El primero de todos fue Irán. Irán. Irán, que además es como Irán. Irán. Sí, No aquí. sé, en tu entorno dices, pues en perfumería y tal, pues voy a intentar entrar en Francia, en Italia, en el Reino Unido. El mercado americano de Estados Unidos es básico y fundamental, pero el primero de todos fue Irán. Y además fue fluyendo, o sea, Fluyendo a fluyendo, más pero no a poder. más no poder, porque fue el primero. Yo tenía distribución en Barcelona. O sea, y ya está. O sea, en Barcelona y había una tienda en Madrid que también tenía mis perfumes y tal. Ya está. Porque era la época en la que yo tenía mi trabajo en la industria y era como un extra. Y se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales un señor de Irán y me dijo, ¿usted tiene distribución en Irán? Digo, no la tengo ni en Tarragona. O sea, no he llegado a Tarragona todavía, voy a tenerla en Irán. Pero vamos, yo me puse muy formal y muy estirado y dije, no, en estos momentos estamos estudiando distintas posibilidades, pero todavía no tenemos nada concretado en Irán y tal. Y me dijo, pues yo quiero la distribución en Irán. Y me lo tomé a chufla. Y Chufla de que a chufla de que no lo creo. te están pero engañando, ¿no? Sí, sí, o sea, digo, esto es alguna estafa de estas de internet y no sé qué. Pero digo, pero vamos a fluir. Digo, pues Vale. vamos a seguirle la coña y la broma y tal. Y le dije, pues no, si quieres te envío unas muestras del perfume. Mándame las muestras. Y digo, ¿qué voy a perder? ¿Unas muestras? Se las mando. Y a las 3 o 4 semanas se volvió a poner en contacto. Me han gustado mucho tal y quiero la distribución. Y dije, pero a ver, pero ¿tú quién eres? y, y luego resultó pues que este hombre tenía un montón de experiencia en el mundo de la perfumería, que llevaba marcas normalmente italianas muy importantes. Hubo una conexión personal muy importante y dicho y hecho le dije, pues te quiero conocer, o sea, me cojo un avión y me voy a Teherán y te conozco. Y me dijo, te recibo con los brazos abiertos. Y nos hicimos casi, bueno, familia casi, ¿no? Pasé una semana allí, espectacular, increíble, maravilloso. Y así empecé. Y eso fue un poco lo que me dijo, bueno, coño, si he pasado de Barcelona a Barcelona y Teherán, eh, ¿por qué no a otros puntos, ¿no? Entonces dije, pues Dubái, pues Estados Unidos, pues Francia, Qué Italia, bueno. no sé qué. Y a partir de ahí Y a, empiezas par- tú a buscar y a partir distribuidores. de ahí empiezo a buscar, pero siempre con esa idea muy clara de buscar personas, no buscar resultados y no buscar solamente estructuras y beneficios, etcétera, etcétera. Porque era un mercado que yo tampoco conocía, yo siempre había estado, digamos, en la cocina, eh, no sabía muy bien cómo funcionaba el mundo de la distribución, etcétera, etcétera. No estaba muy de acuerdo con la estructura que luego he ido conociendo, ¿no? de la gran distribución y los márgenes de beneficios que hay en los intermediarios. Entonces, siempre buscaba un poco más la conexión más directa, más personal y con distribuidores más pequeños. Eh, la distribución, por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy en día supone un 65-70% de mi facturación, es a través de una familia que no tenía ningún tipo de experiencia en el mundo de la perfumería, que eran empresarios, pero en otros sectores, que por circunstancias de la vida, por una hija becada y tal, se fueron a vivir a Miami, que en Miami dijeron,
y qué hacemos, en qué trabajamos hoy, y que a través de conexiones personales, pues, ellos estaban vinculados al mundo de la moda, etcétera, etcétera, y del mundo de la moda, pues dijeron, pues nos vendrían bien también tener perfumes. Y al final fue una conexión personal, es decir, no tienes ni idea de perfumes, pero tenemos un vínculo emocional importante a nivel personal. Creo en ti porque eres una gran ejecutiva y tienes mucha experiencia en el mundo de la empresa y en el mundo del mercado. Bueno, pues vamos adelante, porque yo no tengo nada en Estados Unidos, voy a perder cero. No tenía nada. Y tú estás empezando y te viene bien también tenerme a mí. Pues al final, hombro con hombro, hemos hecho un camino desde el 2018 hasta hoy, y se ha convertido, pues, ellos se han convertido en una empresa formidable, del que viven bastantes personas, y, y para mí, pues, son el distribuidor número uno. Entonces, ¿qué es lo primero que te dice la mente? Busca a alguien que ya distribuya perfumes, que tenga experiencia en el mercado y que tenga puertas abiertas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor allí eres el último de la fila, porque eres una marca que no conoce nadie y que para ellos, pues, es una más del catálogo. O apuesta por alguien que no tiene esa experiencia, pero que tiene la capacidad de trabajo y los conocimientos de empresa suficientes como para poner esto en marcha y salir adelante. Bueno, pues yo aposté por esa parte. Ser importante en esa mini empresa, era tan importante que era el único, y claro, y las cosas funcionaron, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi forma de hacer. Qué Qué bueno. bueno, qué bueno. Y hasta aquí el podcast de hoy, porque estos ya se han quedado callados. Cuando entras en Estados Unidos, un público muchísimo más amplio, muchísima más gente, el país número uno del mundo con una cantidad de competición tremenda. ¿Te resulta complicado abrirte hueco? ¿La familia esta que tienes en Estados Unidos consiguen abrirte el hueco con relativa facilidad? ¿Cómo es esta transición? No, bueno, tuvimos nuestra travesía del desierto. Empezamos si mal no recuerdo, en noviembre del 2017. Es decir, empezamos a trabajar en el 2018. 2018 y 2019 no hay resultados. Eh, no hay resultados financieros, pero sí hay resultados en cuanto a trabajo detrás. Es decir, para mí sí que era muy importante el decir, no tengo excesiva prisa si creo en el trabajo que estás haciendo. ¿Vale? Entonces, esos contratos que se hacían de renovación cada 6 meses, de contrato de distribución y de exclusividad y tal, era porque estaba muy pendiente del trabajo que se hacía, y de la comunicación que tenía con ellos era muy importante. Entonces, no se obtenían resultados, ellos estaban nerviosos porque no se obtenían resultados, pero sí que estaban muy seguros del trabajo que estaban haciendo. Hasta que se abre una puerta, y se abre una puerta de una empresa muy importante de distribución allá, que es la mayor cadena de perfumerías que existe en Estados Unidos. Y, y nos abren las puertas por pesados. O sea, porque, Por llamar mucho, ¿no? básicamente porque mi distribuidora en Estados Unidos, a la que adoro y quiero, es como mi hermana ahora, pero pesada como ella sola, ¿eh? O sea, a nivel de trabajo. Un beso, Mercedes. Eh, y ella, a base de picar, 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 al final le abren la puerta. Y le abren la puerta y le dicen, mira, somos la mayor cadena de perfumerías que hay en este país, presente en los 50 estados. Tenemos todas las marcas de perfumería del mundo, las más grandes y tal. A este no lo conocemos de nada.
Pero eres tan pesada que te vamos a poner en 3 tiendas a modo de prueba y cuando te des cuenta de que no funcionas, pues ya te puedes ir. Y nos dijeron, vais a estar 3 meses en 3 tiendas. Y nosotros fluyendo, pues sí. Y no pasaron 3 meses. A las 3 semanas nos avisan que lo han vendido todo, que nos pasan a 10 tiendas y que sigamos fluyendo. De las 10 tiendas pasamos a 60 tiendas, de las 60 tiendas pasamos a 90 tiendas, de las 90 tiendas pasamos a las 200 y pico que hay ahora. Pero es que además entre medias nos pilla la pandemia. Hostia. ¿Cómo afectó la pandemia en La la pandemia perfumería? afectó de una forma muy curiosa. Para mí fue un momento de aprendizaje brutal, porque cuando se produce el cierre, el lockout, el confinamiento, yo digo, se me hunde la empresa. ¿Quién narices se va a perfumar si no sales? Claro. Está todo cerrado, lo único que sí funcionaban eran los couriers. Pero bueno, nos pasamos unos meses viviendo dentro de casa, en pijama, y salíamos a las 8 a aplaudir al balcón, ¿no? Y yo dije, ¿y en esas condiciones quién narices se va a perfumar? Pues, pues fue un bofetón de realidad, porque sí que es cierto que el primer mes las ventas fueron 0, pero en el segundo mes se empieza a producir un repunte, estando todavía encerrados, de ventas online. Importante. Y, y ahí aprendí, o entendí, o lo quise interpretar, que el ser humano al final se adapta a todo y lo que busca es también naturalizar todo y normalizar todo. Normalizar, Y ¿no? en un momento tan anormal como era una pandemia que nos tenía encerrados en casa, pues mucha gente dijo, pues sí, estoy en mi casa, en pijama, sin poder salir y no sé qué, pero quiero oler porque el carácter evocador del perfume hace que aunque estés en el sofá de tu casa y tal, huelas algo y te lleve a la playa, te lleve a tu más tierna infancia, o te lleve a recuerdos, o te lleve a historias, es una forma también de viajar, de salir de esa normalidad extraña en la que vivíamos, evadirte y sentirte normal de nuevo, ¿no? Y entonces el mundo de la perfumería en la pandemia creció increíblemente. Eh, durante los momentos de cierre mantuvimos las ventas y en el momento en el que pudimos salir y se empezaron a abrir tiendas, se vendía el triple que anteriormente. El triple que el mes Que antes antes- de encerrarnos. Claro. Exacto, Wow. exacto. O sea, en 4 meses se triplicaron las ventas. Sí. Wow. Es que es una locura, ¿eh? Y entonces, claro, dices, ¿qué ha pasado? Si no, no. Eh, y, y es un poco lo que decíamos antes de los empresarios, etcétera, etcétera, de los estudios sesudos y tal. ¿Qué estudio te Aquí, dice aquí eso? ¿qué analizas? ¿Qué analizas ahí? ¿Qué carajos ha pasado? A día de hoy Pues- lo llegas pues- a entender. ¿Has tenido alguna teoría de por qué? Porque claro, No, entre yo le- medio sí que. Yo lo interpreté así, como el decir, el ser humano al final lo que quiere es normalizarlo todo y dentro de sus circunstancias, que pueden ser terribles, vivirlo de la forma más plácida posible y que el perfume es un elemento básicamente evocador, ¿no? Y yo lo interpreté así. No sé si es una interpretación muy correcta, pero lo interpreté así. Y luego no lo interpreté más porque, vuelvo a decir, no soy de estudios, Claro, soy de tú fluir. ya- Entonces dije, ¿que me compráis más? Pues adelante. Pues yo sigo vendiendo más. Y así funcionó. Quizá también una teoría del por qué se triplicaron tanto o por qué se multiplicaron tanto las ventas es que empezamos a apreciar cosas más chiquititas. Empezamos a apreciar Bien. joder, me he hecho perfume para poder salir a una cena con amigos, para poder, etcétera, ¿no? Entonces,
quizá esos pequeños hábitos, yo al final me dedico al mundo de los hábitos, el perfume es un gran hábito que Ujú. prácticamente todo el mundo tiene. Entonces, quizá esos hábitos más chiquititos, más cotidianos de decir, tengo la suerte de perfumarme para poder salir a la calle, lo empezamos a valorar más y por eso se empezó a gastar más en esas cositas. Pues es probable que sea así, ¿no? Tú, como bien dices, eres más especialista en hábitos y lo puedes interpretar de Ujú. esa manera, ¿no? El que valoramos más esas determinadas cosas, ¿no? En la pandemia todo el mundo se hizo experto en repostería, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo el mundo hacía tartas y Bueno, bizcochos sí. y no sé qué en casa, Bueno, ¿no? no había ni harina en los supermercados. Y claro, Exacto, No podía y ser. quizás ese mundo también ha crecido luego a claro. posterior porque, bueno, porque aprecias más Han un salido más bizcocho, aficionados. Un ratito de sí, hacer ¿no? una tarta, claro, exacto. El ratito de hacer una tarta o Ujú. tal, ¿no? Entonces, todas esas cosas influyen, ¿no? Y son cosas que no te va a enseñar ninguna escuela de negocios, ni ningún... es un poco pues el devenir del ser humano y el escuchar, ¿no? Eso es lo más importante. Voy a cambiarte de tema ahora por completo un poco. Porque sé que tienes varios perfumes, no sé exactamente la cantidad que tienes, pero sé que tienes varias líneas de varias empresas, de varios nombres. ¿Tienes alguno en concreto preferido tuyo? Que digas, si tuviese que quitar todos y dejar solo uno, ¿cuál Yo dejo? le tengo mucho cariño a tres perfumes. A tres. Sí, o sea, es decir, para mí todos los perfumes son un poquito hijitos, ¿no? Porque son cosas que me apetece contar, el cuerpo me pide sacar, ¿no? Am, pero sí que hay, digamos, ojitos derechos, ¿no? Uno es muy claro, es muy tonto y además es muy empresario, ¿no? Ambre Tabac, le tengo cariño porque vivo de él. es, el que, es el que nos da de comer, entonces le tengo cariño por eso, ¿no? Eh, pero luego hay dos perfumes que a mí me tocan un poquito el corazón. Eh, Uno es Under the Fig Tree, que es bajo la higuera, porque todos mis perfumes son momentos. Lo que antes te decía de un momento que jugaba con mis hijos al fútbol o un momento de lo que sea, ¿no? Son siempre momentos, pero Under the Fig Tree, bajo la higuera, es, digamos, una representación de toda mi vida, porque representa un sueño que tuve, un sueño real, en el que yo me vi debajo, sentado en la higuera, donde yo me sentaba en casa de mis padres cuando tenía 15 años. Me sentaba por ahí en las tardes a hacer los deberes del instituto y tal. Y, y en ese sueño yo me vi con 15 años, sentado debajo de esa higuera y tal, pero no estaba en casa de mis padres, estaba como una colina y arriba de la colina había un árbol que era una encina mucho más grueso y mucho más profundo y mucho más tal. Y entonces yo lo interpreté en mi ida de olla del sueño como el tránsito de la higuera a la encina, que era el tránsito de mi juventud a mi madurez. Y entonces decidí hacer ese perfume que empieza con hojas de higuera y con mandarina y hierba recién cortada y no sé qué, que era, digamos, ese jardín de casa de mis padres, y va rotando hacia unas maderas mucho más profundas, mucho más oscuras, de roble, de la encina, del cedro y tal, y va rotando y es un perfume muy bonito y que para mí pues tiene mucho significado en cuanto a lo que soy yo y esa evolución de mi juventud a mi madurez. El otro que me toca mucho el corazón es Heart Attack, pues es evidente que me toca el corazón porque es un puto infarto, entonces ese me toca el corazón sí o sí. Pero sí que le tengo un especial cariño porque fue un momento complicado, eh, y, y dia- y- pero
fue un momento complicado, pero fue un momento de mucho aprendizaje y que a mí y que yo recuerdo, digamos, con una sonrisa. Porque lo primero por el apoyo de mi familia. Eh, el saber que están ahí, el tratamiento que se le dio al tema. Lo segundo porque te das cuenta de que tienes muchas cosas que agradecer cuando sobrevives. Eh, y en tercer lugar porque empiezas a ver tu día a día de una forma un poquito distinta. Yo antes visionaba mucho el futuro, ¿no? El- me hacía planteamientos a 3 y 5 años y desde entonces pues me hago planteamientos de hasta el lunes próximo. Es el más largo plazo mío es el lunes próximo. Y entonces vives las cosas con otra intensidad, disfrutando mucho más el momento, el día a día. Y luego además porque quedó un perfume cojonudo, o sea, me encanta. Y entonces no tengo ninguna intención de hacer el Heart Attack 2. Esperemos que Esperemos no. que no. Lo voy a dejar por ahí, pero sí que le tengo un especial cariño a ese perfume. Qué bueno. Yo quiero, ya para ir cerrando un poquito todo este podcast, hemos hablado mucho de Estados Unidos, de la importancia que tiene tu trabajo allí, y queremos hablar un poquito de la situación en España actualmente en cuanto a política, en cuanto ¡Una a mierda! trabajo, en cuanto a juventud también. ¿Cuáles son las principales diferencias que puedes ver entre Estados Unidos y España que deberíamos aprender de ellos? A nivel social o a nivel político o a nivel empresarial. A ver, a nivel empresarial todo. Eh, es que son dos mundos muy diferentes, pero yo no hablaría tanto de Estados Unidos y España, sino de Estados Unidos y Europa. Europa tiene un pozo histórico, un pozo de tradición, que es muy importante. Para nosotros son muy importantes las tradiciones, nuestra historia, nuestros antepasados, el cómo se han hecho las cosas durante toda la vida. Los americanos no tienen historia. La historia se remonta a 100 y pico años, es decir, es un país muy joven que no tiene ese pozo, digamos, de las tradiciones. Eh, entonces, para ellos es todo como mucho más de inmediatez, de consumo, y eso en la empresa se ve, porque Se refleja un poco, ¿no? claro, es un mundo de consumismo brutal, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos mucho más pausados, nos pensamos las cosas muchas más veces. Ellos no, ellos son mucho más dicho y hecho. En ese sentido, a nivel empresarial, claro, las posibilidades, si tú creas una empresa en Estados Unidos, tus posibilidades de desarrollo, si hay trabajo detrás, son mucho más importantes porque vas a tener muchas más opciones y muchas más oportunidades que en una Europa conservadora, tradicional, que no confía tanto en lo nuevo, sino que confía mucho en lo ya asentado, en lo que ya tiene pozo, en lo que ya tiene raíces, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresarial, Estados Unidos siempre es una oportunidad, mucho más que Europa. Desde el punto de vista social y de la juventud, o como tú dices, pues yo hasta hace 3 semanas denostaba bastante la juventud actual. Me parecéis todos imbéciles y, En esto vamos a estar de acuerdo. y una sociedad de postureo, de redes sociales, de poco estudio, de querer conseguir las cosas de la forma más fácil y rápida posible. Y para una persona de mi generación, a la que nos han enseñado que todo requiere pausa, sacrificio, trabajo, constancia, pues son elementos que no ves en la sociedad actual de constancia, sacrificio, perseverancia, tiempo, tal, porque todo va mucho más rápido. Entonces, en ese punto de vista yo soy muy crítico con la juventud actual,
Pero hace 3 semanas ocurrió una desgracia terrible en Valencia y la respuesta de la juventud, de esa juventud que no se implica, de esa juventud que no, que del postureo y de esa juventud de tal, pues me taparon, me hicieron un zasca en toda la boca porque han demostrado que se implican, que están para ayudar, que son muy solidarios, que, que es una juventud que merece la pena. Hay de todo, como en todas partes, ¿no? Sí, al fin y al cabo. Evidentemente, ¿no? Pero, pero la juventud, yo creo que es, por un lado está muy bien formada, es decir, tienen la capacidad de acceder a información de forma mucho más sencilla, mucho más fácil y mucho más amplia de la que tuvimos en nuestra generación. Eso, por un lado, hace que o te acomodes, pero también tengas muchas más posibilidades. Esos son los dos caminos que tú puedes coger. O te acomodas, porque todo es fácil, o profundizas hasta límites que una persona de mi generación no podía llegar ni de coña. Entonces, ahí está la generación del postureo y de la tontería, y está la generación de la implicación y del compromiso. Entonces, en ese lado de la juventud, yo estoy muy, muy a favor y soy muy de apoyar a esa gente, ¿no? Bien, pues nada. Como, Nosotros como vosotros, que sois dos ejemplos de jóvenes emprendedores y... ¿Esto lo pagáis? No. Nosotros Pero vamos, muy bien, lo hacéis muy bien. te lo agradecemos. También nosotros hemos estado en Valencia como voluntarios, hemos estado ahí ayudando. Efectivamente es una catástrofe. De hecho, y esto, voy a hacer esta pequeña publicidad. Tenemos un podcast hablando de toda la situación en Valencia, contando qué es lo que nosotros vivimos y también con una recaudación de fondos para poder destinar a un colegio ahí en Valencia. Y nada más, Pues terminar eso será con muy este... interesante de ver. Es muy loable el que recaudéis fondos para esa gente y sobre todo la visión de gente como vosotros que habéis estado allí in situ y que de alguna manera puede dar una visión que la política y los medios de comunicación actuales quizás dan con un sesgo eh, mediático Sí, un poco más. y de pensamiento, digamos, un poco oscuro. Y nada, ya para terminar, me gustaría que pudiésemos hacer una pequeñísima conclusión, cada uno de nosotros, 30 segundos, donde contemos un poquito qué nos ha parecido esta charla de hoy. Nada, bueno, por mi parte, increíble. O sea, yo te tenía muchísimo respeto ya antes de poder hablar un buen rato contigo, pero ahora que te he podido conocer más y has podido contar todo esto, de verdad que es un honor poder tenerte aquí con nosotros. Y nada, para cuando, sabiendo que estamos viviendo aquí al lado, en cualquier momento, pues sería un placer poder hablar contigo en todo lo que sea, que seguro que voy a aprender un montón de tus palabras. Pues para mí un verdadero placer estar aquí, el ser de los primeros en este podcast que se inicie, que os deseo toda la suerte del mundo, que he estado muy a gusto, que he estado muy encantado, que sois dos tipos excepcionales y que además a mí personalmente pues me llena de orgullo el que este señor, además de presentador de podcast y directivo de Atlanta y tal, pues además es mi hijo, con lo cual Un es placer. el mayor de mis hijos. Y, y el poder charlar contigo y verte aquí, lo que estás creando, lo que estás haciendo, lo que has hecho en Valencia, eh, todo lo que estás creando eh, a nivel de tus clases de creación de hábitos, etcétera, etcétera, este podcast, etcétera. Todo lo que estás haciendo, pues para mí me da un grandísimo orgullo y además que mm, más orgullo el que te rodees de gente como esta, que son
jóvenes, encantadores, inteligentes, buena gente. Así que iba a decir, tenéis las puertas de casa abiertas, tú, porque tú que vives aquí, entonces no te puedo dejar fuera de momento, pero para mí un orgullo. Muchas gracias, Hugo. Placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta pronto.